Bueno, vamos a empezar con la prédica. El título se llama El día se acerca. Ahorita que estamos algunos terminando de leer Romanos, estamos empezando con Corinto, tienen una temática muy interesante, que es la exhortación, que es el enseñar, que es el instruir a la iglesia. Entonces, yo le puse como título El día se acerca, y está en Romanos 13 del 11 al 14. Yo le puse en otra versión y dice así: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Bien, vemos que la carta a los romanos es una carta que tiene como propósito reafirmar un llamado tanto a los gentiles como a los judíos cristianos o mesiánicos, que todos están separados de Dios, pero no tan solo eso, y que también tienen la posibilidad de reunirse nuevamente con Dios, pero bajo la gracia y fe que Dios ha dispuesto, ¿sí? ¿Podemos hacer muchas cosas? Claro que sí. ¿Podemos venir, cantar, orar? Claro que sí. Pero si no lo hacemos conforme a como Dios lo ha pedido, de balde es lo que hagamos. Porque necesitamos hacerlo conforme a su gracia, conforme a lo que Él ya estableció. ¿Sí? Entonces, ¿pero cuál es la finalidad? Renovar nuestra mente siendo amoldada hacia la dirección de Dios, vistiéndonos como hijos de Dios y dejando de lado el pecado. Esa es toda la enseñanza de Romanos. Que nos renovemos, que transformemos nuestra mente, que nos amoldemos. ¿Hacia dónde? Hacia la dirección del Espíritu Santo. Por tanto, el punto número 1, hermanos, es: basta de hacer nuestra voluntad. Versículo 11 dice: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Voy a darles unos datos históricos en relación a esta carta. Esta carta se escribe en el año 56 después de Cristo. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Bueno, Jesucristo muere. Algunos lo manejan en el año 28, otros en el año 30 y otros hasta el año 33. Y en este caso, que Jesús va a volver, ¿verdad? Es la temática. Pablo apela a que el Señor Jesús ya viene por los acontecimientos históricos en Roma. Por eso expresa: está cerca de nosotros que cuando creíamos. ¿Qué está cerca? Nuestra salvación. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con esto? Bueno, que en los acontecimientos históricos es que Roma explota en guerra contra los partos, los medos. ¿Sí? Históricamente estaba ocurriendo una guerra en ese año, y ya se imaginarán todo el movimiento político, todo el movimiento militar. Entonces, ¿qué estaba pensando Pablo a la vez? Pues hay guerras allá, hay guerras acá, hay rumores de guerras. Pues el Señor ya viene. Entonces, esténse preparados. Es lo que les estaba diciendo. Entonces, aquí Pablo nos expresa: número 1, ya es hora de despertarse del sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya viene Jesús. Estén atentos, ya viene Jesús. Porque está cerca de nosotros, más cerca de que cuando creíamos. Esto nos ayuda mucho a ver los acontecimientos políticos y la necesidad de que venga el Señor.
Por esto Pablo pide, ya es hora de despertarse del sueño, que es una decisión nuestra de seguir o no durmiendo o hacer nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Sí? Romanos o Pablo nos enseña a que ya basta de hacer lo que hacíamos constantemente. ¿Qué es lo que necesitamos ahora hacer? Enfocarnos ahora en la dirección de Dios. Necesitamos ahora tener esa mentalidad que el Espíritu Santo trae a la persona creyente. ¿Sí? Por eso expresa, despiértense del sueño. Dejen de hacer lo que ustedes quieran. Dejen de hacerlo. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza puesta en Él? Que el Señor vuelve. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que vuelve. Dice, se purifica a sí mismo como a sí mismo Jesús es puro. Siempre nos hemos preguntado, cuando venga el Señor, ¿cómo nos encontrará haciendo qué? ¿Dudando? ¿Nos encontrará trabajando para Él? ¿Nos encontrará con nuestra familia? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos purificamos para cuando Él venga? Pero también hay otra advertencia del apóstol Juan. También me dijo, esto le dijo Jesús a Juan. Esto es Jesús hablándole a Juan, ¿sí? También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjense lo que está diciendo. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Es decir, que hagan lo que quieran. Ya se acerca el fin. Si no quieren redimirse, si no quieren obedecer, está bien que sigan, que le sigan. No hay problema. Fíjense ya lo que está diciendo Jesús a través del ángel diciéndole a Juan. ¿No quieren hacer caso? Está bien. ¿Recuerdan cuando leíamos Romanos? Cuando decían, y los hombres que no tuvieron tener en cuenta a Dios en su vida, Dios los entregó, los abandonó a una mente reprobada. ¿Quieres hacer tu voluntad? Está bien. Después no vengas diciéndome, Señor, pero fíjate que no. Y no digo que Dios no lo reciba. Lo que digo es que es mucha la necedad de la persona, que Dios quiere tratarla. Por eso, quien tenga el libro, o si ya le sacaron copia al libro, le da un rosario, léanlo. ¿Cómo está el libro, hermana? Bien. Está buena, ¿verdad? Está tremendo el libro. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, pues el injusto, pues que siga haciendo injusticias, que el impuro, pues se siga impurificando, pero también les dice, el que es justo, ¿qué dice? Siga practicando la justicia, y el que es santo, siga guardándose santo. Mantenernos o no limpios y en dirección con Dios es nuestro problema y no del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu va a estar ahí, dirigiéndonos, guiándonos, pero al final quien va a obedecer o no es nosotros. Nosotros vamos a recibir o la bendición o la maldición de nuestros actos. ¿Recuerdan a Saúl? Y siempre volvemos con Saúl. En un principio estaba bien, estaba siendo guiado por el Espíritu, y después ¿qué pasó? Se perdió. ¿Por qué? Porque ya no le hizo caso al Espíritu Santo, a tal grado de que Dios le envió un espíritu inmundo para que recapacitara, que no es algo físico, que no son emociones, sino que la dependencia es una dependencia espiritual. Por tal motivo, dice en Romanos 13:12, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos. Fíjate, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Vistámonos con las armas de la luz. Les voy a decir un arma de luz, la oración. Otra arma de luz, la escritura. Otra arma de luz, el ayuno. Otra arma de luz, ¿cuál creen? La comunión. Todas y más son esas armas de luz que me permiten anunciar el Evangelio, lo que Dios ya ha hecho en mí. Por eso Pablo nos pide, desechen. Al decir desechar es que lo tienen puesto. Al decir desechar implica quítenselo, arrójenlo y vístanse. Ahora, ¿con qué se van a vestir? Con lo que Dios ya les dio. Pero es importante que lo hagamos. Eso no lo hace el Espíritu para nada.
Eso nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Por tal motivo, eso me lleva al segundo punto. No demos tregua a la carne. Versículo 13 y 14. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, ¿qué dice? Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen, fíjense, ¿y qué? No piensen en proveer para las lujurias de la carne. Otra vez, no es el espíritu, sino es yo. La decisión que tomo. ¿Quién soy yo con Dios? Es la decisión que yo tomo. No es el espíritu. El espíritu me va a guiar a ese discernimiento. Que lo que estoy haciendo o estoy a punto de hacer está mal y me aleja de Dios. Me hace estar en un pleito con Dios. Eso es lo que hace el espíritu. Pero también déjenme decirles que hay momentos que el espíritu puede atacarnos para decir no vayas. Puede valerse de eso. Puede también el espíritu atentar a nuestra vida porque él anhela nuestra vida. Y es ahí donde nosotros debemos de decidir qué voy a hacer. Por eso en 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Pero fíjense, es practicar. Practicar es como si fuera un deporte. Constantemente. Vivir en el pecado. ¿Sí? El que vive en el pecado es del diablo. Al decir es del diablo, quiere decir que es engendrado del diablo. En otras palabras, es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo dice, no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Porque si yo proveo para las lujurias de la carne, en automático me estoy convirtiendo en un siervo de Satanás. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué podría ser las lujurias de la carne? Comer mucho, por ejemplo, la glotonería. El pensar en mí nada más. Solo en mí, nada más que en mí. Por poner un ejemplo. O sea, lujuria no necesariamente tiene que ver con actos sexuales. ¿Sí? Ay, mira qué muchachona, mira qué muchachón. No necesariamente eso. Abarca. Excesos como tal. Sí. Pasarse todo el día en el celular. Pasarse todo el día en el celular. Pasarse todo en el celular, inclusive. Entonces, aquí lo que Pablo nos está pidiendo es: no piensen en proveer. ¿Sí? No piensen en proveer. No le den. Así como ustedes tienen animalitos, perrito, un gato. ¿Qué pasa si no le da de comer? No le da sus whiskas, su filete miñón. Anda llorando. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando le da? Ya se queda tranquilo. Y ahí contenta. Entonces, lo mismo ocurre. Cuando yo proveo para mi carne, estoy contento yo. Pero ¿cómo está mi espíritu? Está contristado. ¿Por qué? Porque perdí una batalla. Pero cuando empiezo a plantarme, empiezo a decir, no voy a dudar. No voy a desesperarme. Entonces el espíritu empieza a tomar fuerza. Mi carne empieza a ser doblegada. Y es ahí donde empiezo a caminar en santidad, en justicia. Por eso dice el apóstol Juan, regreso, para no decir una cosa por otra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, que Jesús va a volver, se purifica a sí mismo, se guarda, así como él es puro. Si yo estoy esperando a mi Señor, tengo que guardarme de la misma forma en que él está guardado, en santidad. Por eso, cuando pecamos o vamos en contra de la voluntad del Espíritu, cuando dudamos, cuando no perdonamos, cuando hacemos nuestra voluntad, cuando nos comportamos neciamente y hacemos cosas que no son de fe, ojo, cosas que no son de fe,
estamos diciendo, Satán es mi Señor, a Él le obedezco. Tal vez no directamente, tal vez no con esas palabras, ¿sí? Sino con nuestros hechos. Con nuestros hechos le estamos diciendo eso, le estamos dando esa autoridad. Tú eres mi Señor, a ti te estoy obedeciendo. Por esto dice el apóstol Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. ¿Qué tanto está tu vida doblegada a la voluntad de Dios? ¿Qué tanto le estamos entregando nuestra vida a Dios? ¿Qué tanto estamos teniendo autoridad? Mi mente, mi espíritu está teniendo autoridad sobre esta carne. ¿Qué tanto este templo es el templo de Dios? ¿Cómo estamos teniendo este templo para Dios? Por eso hay que hacer cosas que son de fe, no por vista. Porque si las hacemos por vista, ¿de qué sirve? De nada. Por eso somos gente de fe, nos tenemos que mover en fe. Para deshacer las obras del diablo en tu vida. Y dice el apóstol Pablo, si es que somos hijos de Dios. ¿Cómo demostramos entonces que somos hijos de Dios? Bueno, él mismo nos dice, no demos lugar a la carne que está enemistada con Dios. ¿Por qué yo voy a dudar de mi Dios? ¿Por qué voy a desconfiar de Él? ¿Por qué no demos lugar a los pensamientos que nos alejan de la fe? Eso es importante. Porque no obran la voluntad de Dios. Romanos 13:14 dice, antes bien, vistámonos del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pregunta, ¿cómo se vistió nuestro Señor Jesús? ¿Cómo se vistió Él? Segunda pregunta, ¿Jesús o Él proveyó para su carne? Por tal motivo, llegamos a la conclusión con Juan, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Sí? Si Jesús es nuestro ejemplo y máximo modelo de fe, yo tengo que apegarme a Él en la fe. Si Jesús es mi máximo modelo de misericordia, yo tengo que practicar esa misericordia. Si Jesús es mi máximo modelo de amor, de seguridad, de honestidad, de amor al Padre, de estar sujeto al Espíritu, tengo que yo practicarlo. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que le pertenezco o que soy un discípulo, tengo que andar como Jesús anduvo. Por eso dice, ejemplo les he dado, para que yo, así como yo hice, ustedes también hagan. ¿Qué ejemplo negativo te ha dado Jesús? Ninguno. Hasta donde yo sé, ninguno. Pero ¿qué pasa entonces con los ejemplos positivos que nos ha dado Jesús? ¿Por qué no los hacemos? Porque todavía queremos vivir bajo nuestros dominios. Por eso dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, ¿para qué? Para que lo molde, para que lo sane, para que lo repare, para que le dé fortaleza. Dámelo. Démosle nuestro corazón, démosle nuestra vida a Dios, que de por sí no es nuestra, es de Él. Pero digamos, Señor, aquí está, transfórmame, quita lo que no es grato ante ti y enséñame a no proveer para mi carne, sino que sea un discípulo tuyo.